El tema nuclear en Europa y sobre todo en Rusia ha sido un gran negocio. Recordemos, pues parte de estas energías que intentaba vender los Estados Unidos como verdes, esta agenda progre en la cual era a descontaminar el mundo, aunque pues cada vez vamos viendo que se trata nada más de un truco de marketing publicitario para enriquecerse quienes los dueños de la venta de paneles solares, de ventiladores eólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que vimos que incluso la basura tecnológica que van dejando estos instrumentos es peor que la contaminación que se generaría por el uso de gas o del tema nuclear. Finalmente, hay un acuerdo entre Vladimir Putin y la presidencia de Indonesia. Y es que, ojo aquí, y qué curioso esto. Van a crear una central nuclear. Hasta ahí todo bien. Pero esta tendrá la característica de que será flotante. Así es, en medio del mar, una central nuclear rusa. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Cada vez más y más países se unen a Rusia. Porque en este momento, de las naciones que más recursos económicos tienen y que pueden invertir en cualquier ámbito, son precisamente Rusia y China. La India, Irán y cualquier nación que no tenga alguna alianza con Estados Unidos. En este caso surge una nueva nación, Indonesia. Este país está preparada para montar junto con Rusia centrales atómicas flotantes, que serían el primer paso para el desarrollo de una cooperación de pleno formato en la construcción de estos ingenios en el futuro. Así lo dijo el propio asesor especial del ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ego Sialireal. La embajadora de Moscú en Indonesia, Ludmila Boroviova, ella declaró que desde el año pasado, en octubre del año pasado, Rusia podría construir una central nuclear en la nueva capital indonesia. Y al mismo tiempo informó que esta nación posee una tecnología de centrales atómicas flotantes que se enganchan a barcos grandes y al mismo tiempo pueden transportarse a cualquier lugar del mundo, convirtiéndose también en insustituibles en el caso de calamidades naturales. Hasta cierto punto serían de gran beneficio para las naciones. ¿Por qué? Por el temor constante que exige cuando se lleva a cabo un terremoto, un tsunami, pero sobre todo el tsunami, el después del terremoto. Cuando se realiza un terremoto regularmente, se teme mucho por este tipo de estructuras, que no fueran lo suficientemente fuertes, que no sean pues resistentes a todo tipo de desastres, como lo vimos en el caso de uno de los últimos terremotos, el de Turquía y Siria, cómo arrasó con todas estas naciones, sobre todo en Turquía y en Siria. Lamentablemente en Siria no se recibió toda la ayuda necesaria como ocurrió en Turquía, pero afortunadamente y de acuerdo con la Cruz Roja, sí se logró salvar a varias vidas humanas en esta zona. A lo que vamos. En el caso de un terremoto, podrían como tal salvaguardar estas centrales de energía atómica, pero en el dado caso de que el terremoto sea muy, muy fuerte y que se encuentre como tal en una zona que genere un tsunami, si bien no devastador, por lo menos sí de una fuerte potencia, podría también generar alguna calamidad en lo que sería este mismo proyecto. Hay que tener en cuenta todos los factores y sobre todo que la naturaleza es su propia dueña. No pueden escoger sí o no en favor de uno solo. Simple y sencillamente lo importante aquí es
poco a poco supervisar el proyecto. Pero, ¿qué tanto Rusia como Indonesia van a trabajar juntos? Desde enero de este año, el embajador de Indonesia en Moscú, José Antonio Morato Tavares, informó que este proyecto de una central nuclear flotante ofrecido por el consorcio ruso Rosatom realmente le conviene a Indonesia, que quisiera cooperar con Rusia en materia nuclear, en materia energética, porque la cooperación podría empezar por unas centrales móviles de baja potencia y así sucesivamente ir demostrando no solo la capacidad de las centrales, sino que son de gran beneficio para las naciones. A su punto de vista, Indonesia, en una perspectiva un poco más lejana, podría estar interesada también en tener una central atómica de pleno formato, 100% funcional en el terreno. Pero antes se debe cooperar estrechamente con Rusia para convencer a la gente de la inocuidad de ese proyecto, que no habrá tantas repercusiones. En cuanto al funcionario, él considera que Rusia ya ha llevado al grado de perfección su tecnología atómica y se ha convencido incluso de la alta seguridad de sus centrales, pero para introducir esa tecnología en Indonesia es necesario cumplir una labor adicional. Porque el objetivo, a largo plazo, sigue siendo el mismo. Ellos quieren trabajar en una construcción de una central atómica, pero hacerlo junto con Rusia. Si alguien puede dar fe y legalidad de que sus productos están funcionando, en este caso los de Rusia, las centrales atómicas de Rusia, definitivamente Indonesia hará todo lo posible para que este proyecto se lleve a cabo. Esta nación ya da pasos en ese sentido. Enmendando la legislación, se debe establecer que la energía atómica es una prioridad y definir también la primera etapa de su desarrollo, porque la energía atómica fue incluida en el nuevo proyecto de ley sobre la energía y sus fuentes renovables, que pronto se debatirán en el Parlamento de esta nación. Es un documento donde se señala en particular que para Indonesia sería beneficioso tener un reactor nuclear pequeño, por ahora, que pueda generar electricidad durante las 24 horas del día y ser reemplazado en islas en un recinto reducido. En verano boreal del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin propuso al mandatario de Indonesia, Joko Widodo, cooperar en esta implementación de un proyecto nuclear en su país. Rosatom tiene suficiente experiencia, competencia y seguridad tecnológica para realizar este proyecto. Y estamos muy seguros de que este proyecto se va a llevar a cabo, porque incluso Estados Unidos compra el uranio enriquecido ruso al día de hoy para sus propias plantas nucleares. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.